Bueno, creo que podemos ir empezando. Otra vez, hola, gracias por aceptar nuestra invitación. Este evento hace parte de los eventos de la Filbo en Casa, que como este año, bueno, todos sabemos qué está pasando, pero no quisimos quedarnos por fuera de estos eventos y queríamos aprovechar que podemos hablar con Dulce María sin ningún problema y presentar el libro Todos son historias de amor, que es el último libro de la colección Lusitania de Tragaluz Editores, un libro de cuentos muy precioso. Si no lo han leído, se los recomendamos. Y bueno, bienvenidos y me les voy. Obrigada. Bueno, Dulce María Cardoso, bienvenida. Andrea Sánchez, muchas gracias por aceptar traducir. Andrea está en Lisboa. Creo que Dulce en las afueras de Lisboa, por lo que escuché ahora. Dulce María Cardoso tiene ya 3 libros en Tragaluz. Yo estuve hoy volviendo a hacer mi tarea más fácil a casa, estando en casa, de abrir mi biblioteca, de tener los libros, me gusta tenerlos casi como amuletos y de poder, sin cargar los libros, tenerlos y mostrarlos. Dulce tiene este libro, El Retorno, esta novela, con, ilustrado por Elizabeth Willes y con este perro en la cubierta, del que hablamos mucho. Después salió, este es el número 8, El Retorno es el número 8, el número 14 de la colección Lusitania de Tragaluz, ilustrado por Verónica Cardona, es Va siempre demasiado lejos, que corresponde en portuguesa Os meus sentimentos. Y el libro, el último, que salió hace poco, el número 19, con ilustraciones de Anefe Silva y traducción de Pedro Rapoula y mía. Todos son historias de amor, del que vamos a conversar hoy un poco más. Dulce ya tiene 3 libros en Tragaluz. 2 de esos libros también los ha publicado La Umbría y La Solana en Madrid. Esta es la cubierta del Retorno. No tengo, pero sé que salió Todos son historias de amor en la cubierta de Madrid. Pero por lo menos parte del trabajo de Tragaluz se ha llevado hasta España. Y hay muchos otros libros de Dulce. Rápidamente paso El Retorno en edición de bolso. Esta es la edición argentina de Adriana Hidalgo, de Campo de Sangre. La última novela de Dulce, que muy pronto saldrá en español, que es Elier, y de la que de pronto hablamos un momento ahora. Saurus Pardais, que esta es la cubierta de tinta de China. Todas las que estoy mostrando son de tinta de China. Este es Campo de Sangre en la edición de Lisboa de tinta de China, y Os meus sentimentos en la edición de tinta de China, que corresponde al que ya les había mostrado, que Va siempre demasiado lejos. Y además hay una Dulce anterior de publicaciones ASA, y por ahí todavía los tengo, Atenos, Os meus sentimentos, Campo de Sangre, Os Saurus Pardais. Dulce tiene ya varios libros publicados. Yo creo que es conocida sobre todo como novelista, recientemente también como cronista, y lo que tenemos hoy es un libro de cuentos bajo el título de uno de los cuentos, que es Todo son historias de amor. Yo tengo la edición de tinta de China, que tiene algunos cuentos. No recuerdo si después salió otra edición en tinta de China aumentada, creo que sí, y hay una edición brasileña con muchos cuentos. Y cuando se hizo la edición de Tragaluz,
fuimos por la edición más completa de cuentos que había. Creo que hay como unos 15 cuentos en este libro y yo creo que podríamos empezar rápidamente por ahí pensando en los lectores. ¿Cuál es la historia de este libro o de estos libros? ¿Cuántos años? ¿Cuántos cuentos? ¿Por qué los cuentos? Bienvenido. Bem, antes de mais, Bien, é um antes prazer que todo, es un placer estar aqui convosco, desta maneira virtual. Há um ano eu estava em Bogotá, exatamente há um ano, e não quero mais agradecer e dizer o privilégio que é estar traduzida está publicada e traduzida pelo Jerónimo e agora pelo Pedro Rapola. Os contos. Eu nunca escrevi contos de livre vontade. Eu perdi o som, eu acho. Não, não. Não. Ok, estás a ouvir. Eu nunca escrevi contos ou seja, eu nunca me sentei a dizer, vou escrever um conto. Os contos partiram sempre de propostas, de pedidos, de encomendas, e depois eu fui escrevendo, não é? Mas eu não sou uma contista de vocação. Eu sou uma romancista, eu sou uma maratonista, eu gosto de... O que eu gosto mesmo é de viver com as personagens. E os contos não me permitem isso, porque são muito breves. Ok, não, agora... eu tenho várias perguntas porque há muito diálogo com muitos personagens em muitos contos. Sim, mas depois eu gosto muito do desafio, não é? Eu depois gosto muito de ser desafiada. E há alguns me gusta mucho que eu fico... Um momento, Andrea, para tentarmos parar e irmos traduzindo. Ok. Bueno, antes que nada, es un placer estar aquí de esta manera virtual. Hace un año yo estaba en Bogotá, exactamente hace un año, y quiero agradecer el privilegio que es estar aquí publicada antes por Jerónimo, ahora por Pedro Rapaula. Antes que nada, yo quiero decir que nunca escribí cuentos por gusto. Los cuentos que yo escribí siempre fueron porque me los pidieron, fueron propuestas por encomiendas y yo los fui escribiendo, pero no soy una cuentista por vocación. Yo soy una novelista y a mí me gustan los cuentos, pero no me permiten vivir con los personajes porque los cuentos son muy breves. Agora, eu depois gosto muito do desafio, não é? Porque saio da minha zona de conforto. Portanto, quando me convidam para um conto, e para escrever contos eu, em geral, aceito, porque me permite sair daquilo que eu estou habituada e que me é mais prazeroso fazer. E portanto, esforço-me muito. E acho que, em termos de dificuldade, é tão difícil para mim escrever um conto como uma crónica ou como um romance. Evidentemente que o tempo é diferente, mas a dificuldade da tarefa é a mesma, porque cada um dos géneros tem especificidades muito particulares, não é? A mí me gusta mucho el desafío de escribir cuentos porque me permite salir de mi zona de confort. Y por eso cuando yo escribo un cuento, justamente salgo de mi zona de confort porque me esfuerzo mucho. Para mí es tan difícil escribir un cuento como escribir una crónica porque el tiempo de cada uno de esos géneros es diferente. Pero a la final la tarea es igual de difícil, es la misma porque cada uno de los géneros tiene una especificidad muy particular. Sí, a mí me cuesta, digamos, Dulce dijo, yo no soy una cuentista por vocación.
Ahora, hay cuentos maestros aquí, hay una lectora de cuentos, hay una tradición de cuentos en Portugal sobre la que podríamos hablar y yo he estado leyendo algunas de las crónicas que se han publicado en los últimos meses. Volví a leer algunos de los cuentos de Todos son historias de amor y me pareció que algunas crónicas se podrían volver cuentos y que de algunos cuentos podían nacer crónicas y tal vez un retorno tiene un inicio casi de cuento y se va transformando en novela. ¿Qué pasaría aí um pouco com esses três géneros? Sim, evidentemente, como eu digo, há o tempo e há o tamanho, não é? E que isso exige diferenças. Mas a maneira de pensar, sou sempre eu, não é? Sou sempre eu. Eu só consigo escrever a partir de mim. Tanto seja conto, romance ou crónica. Portanto, é natural que isso possa soar assim ao leitor, não é? Só que depois, por exemplo, eu numa crónica tenho uma página, num conto tenho 10 páginas e num romance tenho as 300 páginas. Portanto, isso torna tudo muito diferente, não é? O tamanho e o tempo em que se pode ficar a amadurecer uma personagem torna tudo muito diferente. Sí, evidentemente, como yo digo, está el tiempo y el tamaño de cada género y eso exige diferencias. Pero la manera de pensar se reduce siempre a mí. Yo solamente consigo escribir a partir de mí, y sea un cuento, o sea una novela, o sea una crónica, siempre soy yo y eso es natural, aunque al lector le pueda sonar diferente. Por ejemplo, en una crónica tengo una página, en el cuento tengo 10 páginas y en la novela tengo 300 páginas. Por eso hace que todo sea muy diferente. Hace que el tiempo en el que se pueda dar madurez a un personaje sea muy diferente. Bueno, yo voy a leer el principio de En busca de los yos desconocidos. Es el que está en la página 48, 47, 48, después de una ilustración que dejo rápidamente en la pantalla. Entonces, En busca de los yos desconocidos dice: durante mucho tiempo fumé. Cuando era pequeña, tan pequeña que aún no iba a la escuela y me preguntaban: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Contestaba: fumadola. Se reían, yo estaba acostumbrada a que se rieran porque hablaba mal. Solo más tarde entendí que aquella vez se reían de mi vocación. ¿Qué quieres ser? Fumadola. Mi padre fumaba y yo quería ser como él. Y yo pensé, leyendo, digamos, otra vez este cuento, que además se repite esta referencia al papá y a fumar en otro de los que está en este volumen, que esto podría haber sido una crónica e incluso me parece que es parte de la historia de Dulce que se va transformando en ficción. Sim, mas esse conto, aliás, esse conto é muito... Esse foi para o primeiro número da Granta Portuguesa, da edição portuguesa. E o tema era eu. E, portanto, realmente isso sou eu. Como, por exemplo, agora as crónicas, a coluna de crónicas chama-se Autobiografia Não Autorizada. Não é? Portanto, aí eu brinco com os meus dados biográficos. Nos contos, por exemplo, no Retrato do Jovem Poeta, que é um dos meus contos preferidos, eu não sou eu, não é? Mas sou eu a pensar, sou eu a imaginar. E, por exemplo, para mim, esse conto é uma metáfora à criação. Muitas pessoas perguntam porque é que aquele conto se chama assim. Onde é que está o jovem poeta, não é? Não aparece poeta nenhum durante o conto. Mas para mim é uma metáfora à criação.
Sí, pero ese cuento hace parte del primer número de una edición portuguesa en la que el tema era yo y por lo tanto el tema de ese cuento realmente soy yo. Como por ejemplo en una columna de crónicas que se llama Autobiografía no autorizada. Ahí soy yo la que juego con mis datos biográficos. Yo juego con esos datos y en los cuentos, por ejemplo, en un cuento que se llama Retrato del joven poeta, que es uno de mis cuentos favoritos y en la que el que aparece no soy yo, pero soy yo pensando, soy yo imaginando. Ese cuento para mí es una metáfora a la creación. Muchas personas preguntan por qué ese cuento se llama así. Porque no hay ningún joven poeta, no aparece ningún joven poeta, pero se llama así porque ese cuento para mí es una metáfora de la creación. Bueno, y es que yo creo que todo el libro, todo el volumen es una metáfora de la creación o más de la mitad de los cuentos. Una de mis lecturas de Todos son historias de amor, una de las lecturas que yo tengo es que es un libro muy autoficcional, muy de una poética, de estar reflexionando sobre la escritura, que hay una biografía no autorizada detrás de varios cuentos y que son cuentos metaficcionales muchas veces para pensar la propia literatura y la propia ficción y que el arte de ficción es trabajado en varios textos que son cuentos pero también son metaficcionales. Eso claro que me recuerda a Jorge Luis Borges, me recuerda a las ficciones de Gonzalo M. Tavares y me hace pensar que la escritura a veces es menos una cuestión de, digamos, de literatura, sino de ficción, que a veces más que pensar la literatura tenemos que pensar la ficción y que los géneros son menos importantes, los géneros literarios, porque en el fondo lo que interesa es la ficción más allá de los géneros. Sim, de uma maneira, nos contos eu permito-me aquilo que eu não me permito no romance, que é exatamente a questionar o meu papel enquanto criadora, não é? Uhum. Mas nos romances, eu acho que nos romances, escrever é, em geral, brincar a Deus, não é? Nós, no romance, digo no romance, porque inventamos pessoas, podemos fazer... Matamos pessoas, fazemos-las apaixonar, sofrer, ficar alegres. Agora, o romancista tem algumas qualidades divinas. É omnipotente, não é? E é omnipresente. Mas deve ter uma qualidade também divina e que para mim é a principal, que é a de invisibilidade. Não é? Para mim, nos romances, eu não gosto dos romances em que eu vejo o romancista, em que eu sinto o romancista, em que eu sinto a inteligência do romancista, não é? Os contos é diferente, porque os contos são corpos muito pequenos, como há pouco eu disse, em que me permite explorar especialmente no dependor biográfico, e como também nas crónicas, que é o que é ficção? O que é que sou eu? Se calhar é melhor a Andrea traduzir, ¿no? Andrea. Sí, gracias. Sí, de alguna manera en los cuentos yo me pregunto una cosa que no me pregunto en las novelas, que es cuál es exactamente mi papel en cuanto creadora. Pero en las novelas yo creo que se juega por lo general a ser Dios. Nosotros en la novela inventamos personajes, también hacemos que se enamoren, que sufran, que se alegren. Ahora el novelista tiene algunas cualidades divinas, por ejemplo, es omnipotente y es omnipresente. Pero para mí la principal cualidad del novelista es que sea invisible. Para mí a mí no me gusta cuando en las novelas
yo siento la presencia del novelista, yo siento la inteligencia del novelista. En los cuentos es diferente, porque los cuentos son pequeños, son cortos y me permiten explorar ese aspecto autobiográfico. Y también me permite explorar ese aspecto en las crónicas. Me permite explorar qué es la ficción y quién soy yo dentro de la ficción. Há muitos anos, e isso está já em vários contos meus, eu encontrei num hospital psiquiátrico um doente bipolar e que estava na sua fase maníaca, e ele contava a vida toda dele a quem se cruzava com ele. Começava a contar e fiz isto e fiz aquilo e assim. E depois de um grande relatório, de muitos episódios, ele disse assim: e tudo o que eu não vivi, li. E esta ideia de que não há diferença entre o que se vive, o que se escreve e o que se lê, para mim é muito interessante e nos contos faz-me sentido explorar isso. É muito engraçado também perceber que, enquanto que eu nos romances estou assumidamente a ficcionar, as pessoas acham que eu estou a falar de mim. E quando eu nas crónicas ou nos contos digo que sou eu, as pessoas acham que eu estou a inventar. O pacto com o leitor também tem alguma importância nisto. É uma brincadeira também. Una vez en un centro psiquiátrico yo encontré un enano. Anão, dizeste? ¿Tú dizeste anão? Não, um doente bipolar. Una vez en un psiquiátrico encontré un duende bipolar que estaba en una fase bipolar. Y bueno, empecé a hablar con él y me dijo esto, me dijo lo otro. Y después de muchos episodios me dijo que todo lo que yo no viví, lo leí. Y esa idea de que todo lo que no viví, lo leí, me hizo pensar que no hay diferencia entre lo que se vive y lo que se lee. Y para mí esa idea es muy importante en mis cuentos. Para mí es una idea graciosa y me hace entender que mientras en las novelas estoy a ficcionalizar a las personas, ellos creen que yo estoy hablando de mí, cuando lo que estoy haciendo es ficcionalizar a las personas. Y cuando en los cuentos digo que soy yo, las personas creen que estoy a inventar. Bueno, gracias, Andrea. Esto me permite, ya encontré la página, en la página 57 voy a leer un poco lo que Dulce nos estaba contando. Y después podemos volver a autobiografía, donde ella mata a un personaje y firma como Dulce. Ni Rui, ni Alfonso, ni Violeta, ni el exmarido de Eva son yo. Violeta, digamos, va siempre demasiado lejos. Ni yo soy ellos, yo fui ellos. Ellos y todos los demás personajes. La ficción, cierta ficción, tal vez sea la forma más poderosa de ejercitar el pensamiento, de acelerar la realidad lenta de lo cotidiano. Escrita o leída, la ficción se adentra en nosotros, abre nuevos canales para el yo. Nos desajusta en relación a lo que éramos, y no importa si somos nosotros los que escribimos o leemos. En una tarde de invierno, fui al hospital psiquiátrico a visitar a mi amigo que padecía la enfermedad que le hacía tener los pensamientos que estaban escritos en el compendio de medicina. Estaba en el patio cuando un loco me abordó. Me pidió un cigarrillo y me contó su vida. Hablaba muy deprisa. Del cigarrillo quedaba la mitad y el loco ya había llegado al final de la historia de su vida. Tenía los ojos desorbitados, como si estuviera asustado, pero no había nada muy terrible en lo que contaba, hasta que terminó. Y todo lo que viví, lo leí.
como si fuera ese el secreto de su locura. También yo, todo lo que no viví lo leí o escribí, viviendo, leyendo o escribiendo, estuve allí. Obrigada. Ahí estamos viviendo, leyendo o escribiendo, estuve allí. Yo creo que esto me abre una pequeña ventana que quería tenerla en 2 o 3 momentos para hablar, digamos, del escritor en este momento. Siento que el escritor está desbordado, que es más fácil a veces tener silencio que tratar de llevar un diario, y que la realidad, como se dice en uno de los cuentos, la realidad parece que está superando a la ficción, o la ficción va a necesitar tiempo para no estar tan sobrecogida por lo que está sucediendo ahora con la pandemia y el COVID-19. Pero al mismo tiempo, estos cuentos, ahora que yo los volví a leer, parecían algunos escritos antes o después de la pandemia, antes o después de una realidad más virtualizada, y perfectamente legibles ahora o después, cuando estemos en una situación que se parezca a la que ya conocíamos, con algunos cambios, con lo que quede de cambios que ya se han producido. Eh, ¿Cómo puede? Yo creo que son 2 preguntas. Si el escritor sí está en este momento, digamos, en un mayor silencio frente a lo que está ocurriendo, si la ficción sí va a poder llegar a hablar en algún momento, no digo ahora, de toda esta situación de aislamiento, y por qué ya hay una sensibilidad en algunos cuentos, o puedo yo explicarlo, donde ya pareceríamos estar viviendo, en estos cuentos ya parecemos estar en 2020, 2030, 2040. Bom, a primeira pergunta, eu, como todas as pessoas, mais do que escritores ou artistas, eu estou estupefacta com o que está a acontecer, não é? Isto, apesar de nós lermos livros distópicos e vermos filmes e pensarmos e imaginarmos, depois, quando acontece, é sempre uma surpresa. Exatamente porque há tanta ficção a trabalhar a distopia que não parece possível a distopia ser real, não é? Portanto, o primeiro sentimento é a surpresa, uma enorme surpresa. E depois vem os outros, de qual um muito forte é o medo, não é? Porque o desconhecido provoca medo, e este desconhecido é um desconhecido mortífero, não é? Com números terríveis, e, portanto, de alguma maneira, o meu pensamento começou a descontinuar-se, não é? Portanto, eu deixei de ser capaz de seguir um fio narrativo, um romance, para escrever um romance, por exemplo, porque não tinha concentração para isso. O meu pensamento tornou-se frágil. Aliás, eu escrevi isso numa crónica da visão, como se ficasse num vidro frágil que se partisse com muita facilidade e que me permitisse os tais estilhaços, e um deles muito forte era o medo, isto mais no princípio. Depois fui evoluindo, acho que aconteceu a toda a gente, e neste momento já não tenho tanto medo, porque há mais informação e eu sei como me posso proteger, mas há uma grande apreensão do que é que vai acontecer em termos económicos, sociais e políticos. Portanto, agora já não é tanta crise sanitária que me preocupa, é a crise social, económica e política. Pois. E na Colômbia vai ser terrível. Andrea? Depois eu respondo à segunda parte. Bueno, sobre la primera pregunta, yo, como todas las personas, más que escritores o artistas, o sea,
Yo como persona, tanto como un escritor o como un artista, estoy estupefacta con lo que está sucediendo. Y esto a pesar de que nosotros ya hemos leído libros distópicos y vemos películas y pensamos e imaginamos qué puede pasar. Pero cuando sucede realmente es una gran sorpresa, porque hay tanta ficción trabajando en la distopía que no parece que la distopía pueda llegar a ser real. Eh, entonces el sentimiento es de sorpresa, es una sorpresa enorme. Y después vienen otros sentimientos, sentimientos muy fuertes como es el miedo, porque lo desconocido provoca miedo. Y lo desconocido en este caso, que es peor, es mortal o mortífero y puede traer consecuencias terribles. Y eso hizo que mi pensamiento de alguna manera comenzara a descontinuarse. Y eso hizo que yo fuera incapaz de seguir esta película narrativa porque no tenía concentración para eso en mi pensamiento. Mi pensamiento se hizo frágil eh, y poderias repetir o que disseste depois de que o teu pensamento se quebrou? Fica frágil e depois quebra-se, não é? E quando tu quebras um vidro, ficam pedaços cortantes, não é? E desses pedaços mais notórios para mim foi o medo de início. Sí, entonces su pensamiento se hizo frágil, se quebró en pedazos y hizo que yo quedara como un vidrio, que bueno, en el fondo era el miedo. Bueno, después ese miedo pasó y ya no tengo tanto miedo porque hay más información. Sin embargo, hay una gran aprensión sobre lo que está sucediendo en términos económicos y sociales. Por lo tanto, esto ya no es una crisis sanitaria. Y lo que me preocupa ahora son las consecuencias sociales, económicas y políticas. E nesse sentido, de alguma maneira, eu tenho muita consciência do meu privilégio e não consigo esquecer-me disso, não é? Por um lado, sou uma trabalhadora que não sou obrigada a expor-me ao vírus, portanto posso trabalhar em casa. Segundo, ainda não perdi o emprego e ainda tenho dinheiro para comprar comida e não estou, portanto, há aqui um privilégio que não me permite descansar. Agora, aqui em Portugal, vai começar na segunda-feira o levantamento de vamos começar a levantar restrições e eu estou muito apreensiva, porque o que isto quer dizer é que a economia não pode parar, não é? Esta espécie de normalidade que estão a inventar quer dizer que a economia não pode parar e que algum de nós tem que ir outra vez expor-se ao vírus. E isso faz com que eu, em termos de solidariedade, não consiga fechar-me no meu casulo e dizer agora vou escrever o meu romancinho e vou escrever as minhas coisinhas e os outros, enfim, não me importa. Agora, evidentemente que eu estou a escrever sobre o assunto, eu estou a escrever crónicas sobre o assunto. Não estou a ficcionar, estou a escrever aquilo que vou pensando, à medida que correndo riscos, não é? Evidentemente, mas demorará, pelo menos para mim, muito até conseguir ficcionar, não é? Isto para mim ainda é só... Na verdade, ficcionar é uma questão ótica, não é? Tu tens que te afastar, precisas de tempo para focar, não é? Tu, da mesma maneira que precisas te afastar para focar, também precisas te afastar temporalmente para criar, para pensar, não é?
Bueno, y en ese sentido yo tengo mucha conciencia de mi lugar privilegiado y no puedo olvidarme de eso, porque por un lado yo soy una trabajadora que no está obligada a exponerse al virus, yo estoy trabajando desde mi casa, no perdí mi trabajo, tengo para comprar comida y pero, sin embargo ese privilegio no me permite descansar ahora en Portugal. Aquí en Portugal, el próximo lunes va a comenzar un levantamiento de las restricciones. Vamos a comenzar a quitarlas y eso me deja muy aprensiva porque me hace pensar que la economía no puede parar. Y en medio de esta especie de normalidad que van a inventar, eso significa que hay otras personas que tienen que exponerse al virus. Y eso hace que yo me solidarice con esas personas. Yo no puedo pensar que me voy a encerrar en mi casa, escribir mis novelitas. Eh, bueno, yo no puedo hacer eso, no puedo empezar a ficcionalizar, eso va a llevar tiempo y ahora yo estoy escribiendo lo que estoy pensando y al hacerlo estoy corriendo un riesgo, pero en definitiva va a tardar mucho tiempo, va a tomar mucho tiempo hasta que yo pueda comenzar a ficcionalizar esto y porque ficcionalizar es una cuestión óptica. Tú tienes que alejarte y necesitas tiempo para enfocarte y solo consigues enfocarte alejándote temporalmente para poder crear, para poder pensar. Bueno, es que es un tema delicado. Estoy de acuerdo con Dulce cuando dice que se necesita ese extrañamiento, e incluso eso también está en los cuentos. Le entendía a Dulce que incluso en este momento ficcionalizar es más complejo, más difícil. E incluso, yo no sé, Dulce dijo que no es una cuentista por vocación, pero yo no sé si en estos tiempos más discontinuos los géneros breves como la crónica y el cuento no se prestarán con más facilidad a la escritura que una novela que exige tanto tiempo, tanto encierro. E incluso me deja casi una pregunta de periodista. ¿Es, ¿Es posible continuar la escritura de Eliette? Me está sorprendida. Não, eu não consigo. Eu estava a escrever e parei, porque de alguma maneira, primeiro porque me interessa ir registando e tenho feito o que é que sinto agora. Não é ficção, é o que eu sinto agora. E o que é que eu penso, porque há aqui coisas absolutamente extraordinárias, não é? É a primeira vez que nós estamos todos juntos, unidos pelo medo. E em tempo real, não é? De alguma maneira este medo é o espanto que nós não soubemos inventar, não é? É a primeira vez que todos falamos da mesma coisa. Não falamos da mesma coisa nas mesmas condições, porque evidentemente o que a pandemia também veio demonstrar é que nós vivemos de forma muito diferente, não é? É muito diferente eu estar aqui em casa ou estar numa favela, confinada, não é? Mas isso também já é diferente na vida normal, digamos assim. E portanto, há surpresas enormes em termos de pensamento que a pandemia veio expor. E isso interessa-me registar. Por exemplo, há aviões a fazerem ligações vazias, não é? Fantasmas, porque os aviões não cabem todos na Terra. Então têm que andar a voar sem ninguém, porque não cabem todos na Terra. Isto é tão absurdo, não é? É tão absurdo que se começares a pensar nisto, de como é que nós nos encaminhamos para chegar aqui. Agora, tem que se ter cuidado, porque eu não acho que isto foi um aviso de castigo para nós entrarmos no caminho certo. Não, eu acho que nós temos de ser ainda mais humanistas do que éramos.
porque não me parece nada aquela ideia de a natureza agora vai tomar conta de tudo e nós vamos ficar confinados em nossas casas e que bom que agora os pássaros já vêm aqui. Não partilho nada disso, não partilho nada disso. O que eu penso é que, por um lado, estamos perante o novo absoluto, e que é bastante ridículo falarmos como se soubéssemos o que estamos a dizer. Pois. Ai, esqueci-me da Andreia. Portanto, se eu engano-me, Dulce, tu corriges-me. Eu sei, mas não te enganaste. Favor. Não enganaste. Entonces, bueno, un momento. Bueno, tú estabas diciendo que ahora Desculpa, Andrei. É que tem uma confusão, desculpa. Ya, que tú estabas escribiendo y paraste de hacerlo porque te interesa lo que está pasando y te interesa registrarlo. Y ahora no quieres ficcionalizar eso que está pasando, sino decir lo que tú piensas. Porque hay cosas que están pasando por primera vez que son extraordinarias. Por ejemplo, que por primera vez estamos unidos por el miedo y estamos unidos en tiempo real. E se não entendi mal... Não, estamos todos unidos. Nós já estivemos unidos outras vezes durante a Segunda Guerra ou assim, mas neste momento somos todos ou seja, também já houve outras pandemias, não é? Houve a gripe há um século praticamente, portanto, o que acontece é que agora é todos em tempo real, essa é que é a diferença, não é? Ya, que lo que sucede es que ahora estamos todos unidos en tiempo real, pero antes ya estuvo el miedo que nos unía, pero no en tiempo real como está pasando ahora. Y ahora estamos hablando de las mismas cosas. O no estamos hablando. ¿Estamos hablando de las mismas cosas o no estamos hablando de las mismas cosas? Estamos a falar das mesmas coisas, sim. É a primeira vez que todos temos, digamos, o mesmo discurso, não é? Perante um agressor e portanto, estamos todos assustados. E de alguma maneira, o que eu estava a dizer é que este medo que nos uniu, não é? É o espanto que nós não soubemos inventar, porque de repente estamos todos a falar da mesma coisa, ¿no es? Sí, y bueno, también hablaste que ahora están sucediendo cosas extraordinarias, como que hay aviones con conexiones, bueno, obligatorias o fantasmas, porque no caben tantos aviones en la Tierra y esos aviones se ven obligados a viajar sin gente porque no pueden estar digamos, estacionados en la Tierra porque no hay espacio para ello. Isso, de alguma maneira, demonstra a loucura, ou seja, como é que nós organizamos a nossa vida para que está, digamos, para mim, essa imagem dos aviões é uma coisa de nós não podemos parar, ou seja, de tal maneira organizamos a nossa vida. Parecemos aqueles malabaristas, não é? Que têm sempre pratos no ar, sabem? Da magia. Sí. Sí, bueno, esa imagen de los aviones es como una cosa que dice que nosotros no podemos parar y que organizamos nuestra vida de tal manera que parecemos malabaristas, que tenemos bolas en el aire como si lo quisiéramos fuera magia. Bueno, lo último que dijiste es que tú piensas que estamos frente a algo muy nuevo y algo
bueno, absolutamente nuevo. Y algo muy importante que dijiste es que es muy ridículo hablar como si supiéramos lo que estamos diciendo, porque estamos enfrente de algo completamente nuevo. Sim, porque, por exemplo, nós dizemos que estamos numa guerra. Isto não é guerra nenhuma, não é a lógica da guerra. Nós dizemos aqui em Portugal, e possivelmente aí, que vão na frente da batalha, ou falamos do inimigo, ou falamos de coragem. Ou seja, o que nós fazemos é imitar comportamentos de outras realidades, não é? Falamos aqui em Portugal, por exemplo, diz-se que é um tsunami. Isto não é tsunami nenhum. Portanto, a ideia é tudo tão novo que nós nem sequer temos palavras para nomear ainda. Mas, como não podemos, como é bastante humilhante, que um pequeno vírus que não é nada, que é proteína embrulhada em gordura, nos pare completamente, nós falamos como se continuássemos senhores da situação, não é? E que nas nossas estruturas mentais antigas nós temos a nossa segurança, estamos a lutar contra o inimigo, estamos na frente da batalha. E não é nada disso. Não, nem sabemos quase nada do vírus. Bueno, ella dice que en este momento se dice como que estamos en una guerra, pero esto no es una guerra, como se dice aquí en Portugal. Y hay gente que habla de gente que está en la primera línea de batalla, hablamos de enemigos, hablamos de tener coraje, pero lo que estamos haciendo es imitar otros comportamientos y otras realidades, porque en el fondo no entendemos a qué nos estamos enfrentando. Aquí en Portugal hablamos que es un tsunami, pero esto no es un tsunami. Y todo es tan nuevo que ni siquiera tenemos palabras para nombrar. Y el hecho de no tener esas palabras es muy humillante para nosotros. Es muy humillante que un virus tan pequeño, que no es nada, que son proteínas envueltas en grasa, nos parece inaudito y aún así nosotros creemos que seguimos siendo señores de la guerra o señores de la situación, y eso lo único que dice es que estamos en una estructura mental antigua, que creemos estar en seguridad y que creemos que tenemos control del enemigo, pero bueno, estamos frente a algo que no conocemos. E que impossibilita o regresso... Não, dinos. Não, que impossibilita o tal regresso à normalidade que toda a gente fala. Andrea, o sea, eso hace imposible el regreso a la normalidad del que se habla tanto, dice Dulce. Y lo otro que yo estoy pensando es que algunos de los cuentos están basados en hechos reales, lo cual, digamos, hay historias que, sobre todo en la edición de Tragaluz, en los cuentos finales, que dependen de historias verdaderas que sucedieron. Incluso hay una lista larga de personas que fallecieron en algún momento. Sim, sim. Há um conto que é sobre a queda da ponte entre os rios, que foi uma ponte no norte de Portugal que caiu e que matou as pessoas que iam passar sobre ela, nomeadamente um autocarro com excursionistas que tinham ido ver as amendoeiras em flor. E nesse episódio eu assisti via televisão e durante dias, a fim, aquelas pessoas, os familiares, não é? Não houve sobreviventes, os familiares foram interrogados dia e noite sobre o que tinha acontecido, sobre as pessoas que tinham perdido, entraram pela casa deles, filmaram tudo e depois, como sempre, acabou. Esqueceu-se, não é? Repararam a ponte e a vida continuou. E eu,
quando fui convidada para escrever um conto para uma revista que iria ter muitos leitores, eu pensei que era sobre a solidariedade, que eu tinha este dever, e o conto chama-se Não Esquecerás, que eu tinha este dever de registar, porque aquelas pessoas tinham sido abandonadas da primeira vez. Mas esa necesidad de registrar, la necesidad de registrar que ahora muchos escritores sienten, yo no sé si de la forma más afortunada con diarios y diarios y diarios de cuarentena, pero es una necesidad de registro. Sim, mas uma coisa é o meu registro do Não Esquecerás é um registro ficcionado. Eu escrevi 10 anos, quer dizer, 7 ou 8 anos depois da ponte cair. Ou seja... Bom, temos 10 minutos, não sei se Andrea quer traduzir esta parte. Ok. Sí. Bueno, hay un cuento sobre la caída da Ponte dos Ríos, que es un puente en el norte de Portugal que cayó y bueno, todas las personas que estaban pasando por el puente murieron. Y yo, bueno, Dulce o yo vi eso en la televisión y lo vi durante días. Lo que hicieron los periodistas fue interrogar a las familias porque no hubo sobrevivientes y durante días y noches se estuvo hablando sobre lo que sucedió. Los periodistas entraron a las casas de las personas, grabaron todo y lo que pasó es que después eso acabó, como siempre, acabó y se olvidó. El puente se reconstruyó y la vida continuó. Y luego yo fui invitada a escribir en una revista que iba a tener muchos lectores. Fui invitada a escribir una crónica. Y lo que yo quise escribir fue un acto de solidaridad. Y no, lo que escribiste fue un cuento, ¿sí? Sí, un cuento, es un cuento. Escribí un cuento, no una crónica. El cuento se llama No Olvidarás y con ese cuento mi deber era registrar porque pues mi solidaridad, yo quería que hacerles entender a esas personas que no habían sido abandonadas por el olvido. Y una cosa es ese registro ficcional que yo escribí 7, 8 años después de que el puente se cayó. Y bueno, tenemos 5 minutos. Hay otros cuentos que quería leer, voy a dejarlos para que los lectores los descubran. Cuentos que me marcaron muchísimo, cuentos que recomiendo, cuentos que he discutido con Andrea, a quien le agradezco públicamente por la traducción que está haciendo. Chubby Bunny es uno de los cuentos más inquietantes, más raros, más extraños posibles. Y yo creo que es de esos que se quedan en la memoria de una forma muy permanente. Y el de los 12 gemelos que se enamoran de Clara y que son idénticos en todo, e incluso quieren seguir siendo idénticos, pero el amor es como lo que los obliga a diferenciarse si quieren ser diferentes de alguna forma o individuales ante Clara. Todas las cuestiones de qué es el individuo, la ficción del individuo, del yo, de los yos, y también, entre otras cosas, en contraste con estos cuentos basados en hechos reales, muchos que dependen de la imaginación más pura, de la ficción más pura y de la mentira, e incluso hay un cierto elogio, creo, de la mentira. Dice en algún momento, yo decía lo que me pedían y también mentía sin que me lo pidieran. No mentía para engañar a los demás ni para engañarme a mí, mentía para distraer el tedio. Y la mentira como una forma de tener de distraer, de darle la vuelta al tedio. ¿Dónde queda el espacio para esa mentira y para esa imaginación en este momento?
Pois, este momento tirou-nos o espaço, certamente, da imaginação, não é? Porque eu acho que serão as crianças que contarão... Hay muchas crianças, muchos niños aqui nestes cuentos. Sim, mas serão as crianças que contarão este tempo. Isto porque aos adultos é impossível... A imaginação precisa de uma ideia de eternidade, não é? Que neste momento os adultos estão a perdê-la. Portanto, acho que são as crianças que vão ficcionar sobre estes tempos. Não as muito pequeninas que não terão memória, mas as maiores. E como isto vai durar, eu acho que isto vai durar bastante tempo, e de alguma maneira que as pandemias e estas ameaças globais vão tornar-se o nosso cotidiano, como se tornou o medo dos atentados terroristas, como se tornou outras. Portanto, acho que nós vamos demorar, nós os mais velhos, vamos demorar mais a perceber isso. E as crianças é como o digital, vão perceber rapidamente que isto é o que nos vai acontecer, porque de alguma maneira nós, neste momento, estamos todos ligados uns aos outros, não é? E isso é o melhor que nos pode acontecer, é continuarmos todos ligados uns aos outros. Porque o pior que pode acontecer neste momento é nós começarmos a ter respostas particulares e nacionalistas, não é? É deixarmos desta ideia da interdependência para passar para a ideia da autossuficiência em cada país. Bom, temos apenas um minuto para Andrea traduzir breve e sinteticamente. Pobrezinha da Andrea. Sí, bueno, brevemente, ella dijo que este momento lo que nos está quitando es un espacio para la imaginación y bueno, en ese sentido van a ser los niños los que van a contar este momento, esta época, porque, bueno, la imaginación da como una idea de eternidad que los adultos estamos perdiendo. Y yo creo que son los niños los que van a comenzar a ficcionalizar esta época. Pero los niños que son mayores, no los que son tan pequeños. Y respecto a lo que estamos viviendo, yo creo que va a permanecer, esto va a durar mucho tiempo. Las pandemias, así como duraron las reacciones ante los atentados terroristas, y frente a esto somos nosotros los viejos los que nos vamos a demorar más entendiéndolo, pero los niños lo van a entender más rápidamente con su pensamiento digital. Y não sei se queres acrescentar alguma coisa do final que falaste? Não, quer dizer, agora estamos mesmo, já passámos o tempo, eu só queria agradecer muito, primeiro à Andrea a tradução, eu sei que é muito difícil, e queria agradecer à Traga Luz por ter publicado contos, que é um género tão pouco comercialmente interessante, e queria agradecer mais uma vez ao meu querido Jerónimo, e agora também ao Pedro, que foi... É um prazer, mais uma vez, e desejar a todos os que estiveram connosco que se cuidem, que se protejam e que tenham em conta que a solução passa pela interdependência, não pelo afastamento e pelo isolamento, porque isso é chão para populismo e para a ditadura. Obrigado, Dulce. E a Verônica, acho que não temos tempo para tradução, mas a Verônica ia fechar. Verônica, se quer cerrar. Não ouço a Verônica. Não te oigo. Bueno, yo si quieres despido agradeciendo en nombre de Tragaluz. Andrea hizo un trabajo fantástico. Me alegra que un estudiante en Bogotá ya esté viviendo en Lisboa y ya tenga ese portugués tan maravilloso.
Pois é. Esperamos publicar otros textos de Dulce María Cardoso en la colección y sé que vienen muchas novedades de parte de ella. Entonces, gracias a todos, a Tragaluz por Muito este obrigada. espacio y a la Filbo por dejarnos tener esta ventana. Muito obrigada. Chao. Tchau. Obrigado. Obrigada.